Y ok, bueno, un pequeño preámbulo. Mucho gusto, mi nombre es Carla y soy facilitadora, mentora. Justamente yo me inicié con Reiki. El Reiki para mí ha sido una herramienta fundamental y sí fue un antes y un después dentro de mi proceso, dentro de mi camino. Entonces, ¿por qué creé esta clase? Me di cuenta que realmente mandando luz, sanación. Realmente Reiki tiene muchísimas herramientas. Y bueno, aquí está una de mis alumnas ya graduadas, que es Melanie, que bueno, ella les puede comentar también como a grandes rasgos lo que es Reiki, lo que ha aprendido, lo que ha descubierto. Pero había situaciones que yo me daba cuenta dentro de mis alumnos y también de manera personal, que no nada más era suficiente con enviar luz al pasado, a, a traumas, a karmas, lo que había, teníamos que ver, teníamos que hacer consciente. Entonces, me metí yo más a investigar, a tomar más cursos, pues sí, de plano a tener un panorama más amplio y pues me encontré con la biodescodificación. Y dentro de esto, saber justamente cómo se codifican, o sea, realmente desde que nosotros ya estamos en la barriga de mamá, cómo es que ya vamos codificando esas creencias, las actitudes, todo. O sea, es como si fueran chips en nuestro cerebro y ya cuando crecemos en la niñez, pues bueno, todo se va moldeando y bueno, ahorita vamos a ver un poquito de teoría, que realmente también va a haber práctica, pero sí es importante que vean la teoría para ver en qué consiste y, y en práctica sea muchísimo más consciente y más enriquecedora. ¿Vale? Entonces, bueno, les voy a compartir eh, esta bonita presentación. ¿Hay alguna duda, algo para comenzar? ¿No? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno. Solo de favor, si me ayudan a apagar su micrófono y al final vamos a hacer preguntas y respuestas, porfis, por si algo, hay algún ruidito que todo se escuche súper bien. Y bueno, ¿por qué me duele? El método para sanar desde la raíz. Y comienzo por esta frase. eh, ah, si la están viendo. Ah, ya. No hay enfermedades, solo programas de supervivencia activados por conflictos emocionales. ¿Y qué quiere decir esta frase? Lo que yo les comentaba, realmente no nada más es nuestro comportamiento o la actitud que llegamos a tener a una cierta circunstancia de estrés o algo así, realmente va más a fondo, ¿no? Entonces, es un programa que tenemos nosotros en nuestro subconsciente y justamente se viene a manifestar, ¿no? Que puede ser hasta alguna enfermedad. ¿Y qué es la biodescodificación? Es el enfoque que estudia la relación entre las emociones, los conflictos psicológicos y manifestaciones físicas. Y busca comprender el sentido biológico de los síntomas y enfermedades, o sea, hace la raíz. Y se basa en la premisa del que el cuerpo expresa lo que la mente no puede procesar. O sea, si nosotros llegamos a tener alguna gripa o algo, ahorita vamos a ver qué significa cada enfermedad, pero es un síntoma que nuestro cuerpo nos está avisando que hay algo que no estamos liberando, que no estamos siendo conscientes. Entonces, este principio, el síntoma, es la solución perfecta del cerebro inconsciente para un conflicto emocional no resuelto. Que me encanta que justamente viene desde que somos ya en el vientre de mamá, o sea, de hecho, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, realmente ya tenemos ese ADN tanto de papá como de mamá, ¿no? Entonces, y ya obviamente a las emociones de mamá, todo lo que va viviendo mamá en el embarazo, a nosotros es como si nos fueran metiendo chips en todo nuestro ADN, nuestro cerebro, nuestro subconsciente, inconsciente, todo.
Y bueno, ya después se va moldeando todo nuestro cerebro, todo lo demás en nuestra crianza. Y aquí hay algo interesante que es la Trinidad psicobiosocial. Entonces, imagínense que hay un árbol y están tres sistemas interconectados, o sea, hace tres ramitas en ese árbol. En la primera ramita está la psique, que es la mente y las emociones. En la segunda ramita, la parte de la biología, que es nuestro cuerpo físico. Y la tercera, que es la parte social, o sea, hace el entorno, como también el entorno nos moldea a eso. Y bueno, lo que son la psique, nuestros pensamientos, sentimientos y creencias. Y un ejemplo súper claro, el no soy suficientemente bueno, ¿no? Para realizar esto, o tengo miedo al abandono, o no merezco amor, ese tipo de creencias que nos vamos codificando. Y es donde se origina justamente el conflicto emocional. O sea, en la psique es en donde llegamos a tener ese chip que, ¡pum!, tenemos ahí dentro. Ahora, en la parte biológica, que es la parte del cuerpo físico, cómo tu cuerpo traduce esas emociones en síntomas físicos. Por ejemplo, el miedo se convierte en problemas estomacales, la tristeza en problemas respiratorios, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver una serie más de enfermedades, síntomas físicos. Y bueno, tu cuerpo habla lo que la mente no puede procesar. Es lo que les decía, el cuerpo siempre va a hablar justamente de aquello que no queremos procesar, no queremos ver, no nos queremos enfrentar. Y la parte social, que es la parte de nuestro entorno, que es el contexto donde vivimos, familia, trabajo, cultura, relaciones, la misma escuela también, evidentemente. Y un ejemplo, un ambiente tóxico en el trabajo puede activar los conflictos de desvalorización. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y influye en cómo vives y procesas estas emociones. Ahora, lo importante, los tres siempre están conectados y si cambiamos uno, afectamos al otro. O sea, hace que si vemos desde la raíz, vamos a afectar y vamos a sanar también la parte física y también nuestro entorno social va a cambiar, ¿vale? Entonces, eso es muy lindo también. Ahora, la parte del inconsciente biológico. Esta parte del inconsciente, lo que no vemos, la sombra, por así decirlo, es como un guardián invisible que nunca duerme y que hace, trabaja siempre 24/7 está, ¿eh? Para mantenerte vivo y seguro. Y es más rápido que tu mente consciente. No razona, solo reacciona para protección. Una de las características claves, no distingue lo real de lo imaginario. Si tienes una pesadilla, tu corazón late igual que si fuera real. Y esto lo vemos súper claro en sueños que tenemos, hasta sueños muy lúcidos que hemos tenido. Y es muy literal, si dices, esto me está matando, puede que crear síntomas reales. Y usa programas ancestrales, lo hacían nuestros antepasados, cazadores o recolectores. Ahora, este mismo que dice que reacciona 24/7 y que justamente reacciona para protegerte y justamente reacciona a lo real, aunque no sea real, o sea, sino simplemente sea la parte de la imaginación, también lo podemos hackear justamente volviendo a reprogramar, sanándolo, viéndolo desde otra mirada y volviéndolo a reprogramar. Ahora, dentro de todo esto, un ejemplo. Tu jefe te grita amenaza de supervivencia. Cuando tienes una junta y te llega a gritar esta persona, ahora la reacción del inconsciente activa el estrés como si fuera un depredador. O sea, tu estrés, pum, sube por los cielos, el cortisol se eleva. Y el resultado biológico, que puede ser problemas digestivos, insomnio, tensión muscular, dolor de cabeza, etcétera. Ahora, el conflicto programante versus el desencadenante. Aquí está interesante cómo es que uno está conectado con el otro. Es como una herida que se abre y ese va a ser nuestro conflicto programante, que es la herida original, en donde se origina esto. ¿Y cuándo pasa? Generalmente en la infancia. ¿Qué pasa? Que de los 0 a los 7 años, nosotros como niños que fuimos, y también si tenemos bebés, si estamos criando, más que nada en esta parte, es muy importante esta etapa de los 0 a los 7 años, empezarla a moldear con cosas que pueden ser muy valiosas para ellos. En vez de, no sé, si se les tira un vaso de agua en la mesa y reaccionar como de que, ay, ¿por qué otra vez se te tira? Tienes que tener cuidado y estar
compulsivamente, más bien ver siempre una solución a eso, que ellos no se frenen o que se bloqueen hacia algo cuando estamos estresados, sino más bien vean siempre soluciones. Entonces, siempre la parte de los 0 a los 7 años va a ser el cerebro súper moldeable. Y esto lo vemos, por ejemplo, mi bebé que tiene menos de 2 años y va a la guardería y ahora la vemos, imita mucho a sus maestras, ¿no? O sea, cómo es que los bebés en especial son estas esponjitas que todo absorben y pues bueno, y si le enseñamos inteligencia emocional, ellos van a justamente a conectar con ello. Ahora, ¿qué es? La primera vez que vives en una situación traumática. Por ejemplo, a los 5 años tus padres se divorcian y tú sientes abandono. Esa es como la herida, la herida que programaste. Y el efecto crea un programa en tu inconsciente. Las personas que amo me abandonan, ¿no? Y bueno, eso ya lo vemos ya en la adultez, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos parejas y de la nada se termina la relación, no nos dice nada, etcétera. Ahora, el conflicto desencadenante, lo que reactiva realmente la herida. Ahora ya es en el presente, ya como adulto. Y que es una situación que te recuerda el conflicto original. Por ejemplo, tu pareja te dice que necesita espacio y el efecto es reactiva el programa de abandono y aparecen síntomas físicos. O sea, por ejemplo, justo lo que menciona, tienes una discusión con tu pareja y qué es lo que hace tu mecanismo de defensa. Ay, ya no me quiere, ya no me ama, y te empiezas a alucinar y a imaginar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va más allá, sino es realmente ese programa que tú has activado a partir de tu herida de abandono, ¿vale? Yo les cuento algo un poco de mi camino. Realmente yo llegué a tener novios, exnovios, y todos se iban sin alguna explicación, sin ninguna razón. O sea, simplemente era como que, pum, se terminaban y yo no sabía de ellos, ¿no? Era el típico ghosting que te hacían. Yo era, pero pues, ¿qué hice? O sea, yo no hice nada, ¿no? O sea, si me porto súper bien, o sea, trato de darle siempre lo mejor de mí, etc., etc., etc. Y bueno, ¿qué pasa? Que yo había programado justamente esta herida de abandono y no porque tenga unos papás que se divorciaron, sino más bien mis padres cuando yo era muy pequeña tenían que trabajar los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa niña quería más atención de papá y de mamá, quería papás más presentes en lo que fue su infancia, en su niñez. Entonces yo misma creé como esa parte de que, es que las personas que yo amo necesitan trabajar para mantenerme, ¿no? Y me siento abandonada. Y ya de la parte ya adulta, ya crezco, yo digo, pero ¿qué está pasando, no? Porque ya cuando veo la raíz digo, ok, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ahondar en eso. Y ahora, ¿por qué necesitamos trabajar ambos? Vamos a ver la analogía del iceberg, ¿no? Que tal vez puede que ya lo hayan visto, que es este iceberg que lo ven súper bonito, si lo pueden ver ahí en la imagen, muy brilloso, muy blanquito, así como una foto súper estelar, pero realmente muy pocos se llegan a ver qué hay debajo del iceberg, ¿no? Ahora, el conflicto desencadenante sería la punta visible, que es el síntoma actual, que es esta parte de acá, ¿no? Lo que podemos ver, que sería la parte del actual, por ejemplo, en mi caso, que pues las parejas se iban, ¿no? Este para mí sería el conflicto desencadenante. Y el conflicto programante es la base sumergida, o sea, hace la causa profunda. Es toda esta parte de abajo, si se fijan, es más oscuro porque muy pocas personas realmente quieren adentrarse a ello. Entonces, digo, la mayoría quiere ver siempre esto de acá y lo vemos claramente en nuestro síntoma actual, pero cuando vamos a lo profundo, pues bueno, nos encontramos tal vez con heridas de abandono, con creencias limitantes, etcétera. Y bueno, eso es como que lo de acá, ¿no? Lo que se puede sumergir, pero realmente la mera raíz, pues está más abajo y es, pues, generalmente más oscura, ¿no? O sea, ¿qué hay realmente dentro de eso? Ahora, ejemplos súper claros. María tiene migraña constantes, es la parte biológica, su cuerpo, cómo está actuando su cuerpo. Descubre que aparecieron cuando su jefe comienza a presionarla mucho, que es la parte social, ¿no? La parte del trabajo. Siente que no puede pensar y está abrumada. Y eso es su psique, sus emociones, sus pensamientos, etcétera. Al explorar, recuerda
que de niña su padre le gritaba cuando no entendía las matemáticas, sintiéndose tonta. Y eso ya es el conflicto programante. O sea, es este, eh, lo que está debajo del iceberg, ¿no? O sea, realmente la raíz de ese problema. Y la presión actual del jefe reactivó esa sensación que sería el conflicto desencadenante, que sería la punta del iceberg. Las cuatro etapas del conflicto biológico. Hay cuatro etapas que son importantes decirlo. Uno, el shock conflictual. Es un momento preciso donde ocurre el impacto emocional, las características inesperado, dramático, sin solución aparente, vivido en aislamiento y el cerebro busca inmediatamente una solución biológica. La fase 2, el conflicto activo, que es el organismo se mantiene en alerta para resolver el conflicto. Los síntomas, insomnio, pérdida de apetito, pensamientos obsesivos, manos frías. O sea, ya es cuando nuestro sistema nervioso empieza a actuar. La fase 3, el conflicto, conflictolisis, perdón. Es el conflicto que encuentra una solución. El organismo pasa de reparación. Y la fase 4, que es la reparación. El cuerpo se repara y regenera. Y los síntomas aparentes como inflación, dolor, fiebre, cansancio. Es la fase de curación, aunque parezca una enfermedad, que nosotros en Reiki le llamamos crisis de curación. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que haya chocado en un automóvil, entonces, ¿qué pasa? Justamente pasa por estas cuatro etapas. ¿Por qué? Porque la adrenalina, el cortisol que es un golpe inmenso y pasa lo mismo con cualquier trauma. Entonces, ¿qué pasa? El shock conflictual, choca. La fase 2, empieza su organismo a mantenerse alerta y por eso muchas personas cuando llegan a tener accidentes automovilísticos o van en moto, o sea que tienen un impacto muy fuerte, luego llegan a vomitar sangre porque es su mismo cuerpo entrando en un mecanismo de defensa, que sería ya la fase 3. O sea, ¿cómo es que, perdón, la fase 2, que es esta parte de que, ¡pum!, está la adrenalina y empiezan a vomitar. La fase 3, que ya es cuando empieza la reparación, ¿no? Se empiezan a calmar, como a ver qué pasó, qué show. Y ya la parte 4, que es ya cuando se repara, pero llega como a ver como una crisis más. O sea, ya es cuando están estables y de repente, pum, les dan otro bajón de adrenalina, ¿no? Y muchas veces por eso luego hasta les llegan a inyectar adrenalina o empiezan como esta parte de urgencias médicas. Entonces, digamos que ese ejemplo sería muy bueno para decir estas cuatro fases, ¿no? Que realmente en un trauma es exactamente lo mismo. Las leyes biológicas fundamentales. La primera ley, todo síntoma tiene un sentido. Cada síntoma responde a un conflicto biológico específico y la localización anatómica corresponde al tipo de conflicto. Y la segunda ley, todo proceso tiene dos fases. La fase fría, que es el conflicto activo, y la fase caliente, que ya es la parte de reparación. Lo que llamamos enfermedad suele ser la fase de curación, ¿vale? O sea, ya es cuando tu cuerpo lo quieres sacar porque tú no lo quieres hacer consciente, entonces empieza esta fase de reparación. Y pasa lo mismo con cualquier otra enfermedad, desde la tiroides, todo, ¿vale? La gripa, todo, todo. Ahora, algunos ejemplos. Problemas digestivos podrían ser conflictos de no poder digerir una situación. Los problemas respiratorios, la falta de espacio vital o el miedo a morir. Los problemas de piel, que son los conflictos de contacto, separación o falta de reconocimiento. Los problemas óseos, conflictos de desvalorización personal. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué es lo que cada uno está buscando para ir hilando todo. Y algo que sí es súper importante, nuestro árbol genealógico. Los conflictos pueden heredarse transgeneracionalmente, sí, sí se puede. La importancia de conocer la historia familiar es fundamental, es importantísimo. ¿Y por qué? Porque llegamos a hacer patrones repetitivos, valga la redundancia, en el linaje. Y un ejemplo súper claro, también dentro de mi linaje femenino, eh, aquí las mujeres de mi lado, sí, femenino, o sea, por parte de mamá, han tenido diabetes. Mi mamá ya no, pero mi abuelita llegó, bueno, tiene diabetes. Mi bisabuela, que en paz descanse, también tuvo diabetes, mi tatarabuela también. Y si yo me puedo ir más arriba, también han tenido diabetes. ¿Qué pasa? La diabetes está vinculado con el azúcar.
Y el azúcar es esta parte de me falta este dulce, me falta sentirme valorada. ¿Y qué pasa? Por lo regular o muy regularmente, las personas que tienen diabetes es un conflicto de amargura. Se llegan a amargar tanto por alguna situación que han vivido. Bueno, yo ahondando más en por qué se amargaron pues tanto mi linaje femenino, pues me encuentro con situaciones, con hechos en donde pues la mujer tenía que ser el sostén también de casa, ¿no? Donde también hubo abuso en lo que es la parte masculina y se llegaban justamente como que era en ese tiempo en donde pues la mujer tenía que eh, aguantar todo lo que fuera, ¿no? O sea, como que era aguanta, 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 ahora sí que el típico, aunque me pegues, me quedo, y pues me encuentro con esa parte. Y bueno, para mí sí fue como un shock decir que, ¿por qué? Porque después, y lo veo muy claro, la parte de mi abuelita, pero sus hermanos, o sea, la línea de mis tías abuelas, se podría decir, también todas tienen diabetes. Y empiezo como justamente a ser consciente cómo han sido las parejas de mis tías abuelas y pues se habían encontrado con un patrón similar al de papá. ¿Por qué? Porque es lo que codificamos, lo que es normal y con lo que nos es familiar vivir. Entonces, bueno, ya, o sea, quedó hasta ahí, hasta mi abuelita, mi mamá ya no ha tenido diabetes, gracias a Dios, y espero que no tenga porque sí es una enfermedad pues muy dolorosa, vaya. Pero cuando hacemos consciente este tipo de conflictos podemos sanar el árbol genealógico, porque una vez que nosotros lo hacemos, sanamos. No nada más sanamos nosotros mismos, sino nuestras generaciones de abajo, eh, ascendentes y descendientes, también sanan, ¿vale? Es como si les estuviéramos ayudando. Es lo mismo. Y ahora sí, las preguntas clave para la decodificación. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Buscar el momento del shock. ¿Qué estaba pasando la vida en ese momento? ¿Qué conflicto emocional no has podido resolver? ¿Y qué te impide expresar o vivir plenamente? ¿Qué mensaje te está dando tu cuerpo? Entonces, bueno, eh, ¿alguien de aquí tiene alguna pregunta? Mari, Milagros, Melanie, Fiorella, Aileen, Mariana, Marielita. En realidad todo súper claro. Ok, genial, muchas gracias. Será de decir. Ah, sí, Carlita, es que ya dije, será de decir que todo está claro. Ah, ya. Ok, ok. Ok, ahora vamos a hacerlo una práctica personal. Vaya. Eh, vamos a meditar. Las voy a empezar a guiar en esta práctica. Solamente lo único que tienen ustedes que hacer es soltarse, dejar expectativas, dejar a algún lado, como esta parte, olvídense ahorita de que hoy es domingo y ya mañana comienzan actividades, olvídense ahorita de esto, ¿vale? Vamos a hacer esta práctica, pues lo más ameno, y les voy a decir, suelten expectativas y todo. ¿Alguien de aquí ha meditado alguna vez o es su primera vez? Bueno, Marielita y Mel ya sé porque son mis alumnos. Yo, Y yo yo, tengo tendencia a dormirme mientras medito. Ok, Marianita, sería bueno, no te acuestes, es la primera regla. Ya después, cuando seas ya más constante en esto, lo puedes hacer acostada también sin problema, pero ahorita mantente sentada, pero en una postura cómoda, ¿vale? Y siempre Vale. mantener presente. Qué bueno que dices, la respiración es muy importante, Marianita, y bueno, va para todos, todas. Eh, justamente siempre estar muy consciente de nuestra respiración. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer presente, ¿vale? Ok, listo. Listo, listo. Ok.
Entonces, bueno, nos vamos a poner en una postura muy cómoda. Quien pueda prender su cámara, sería genial verlas, conocerlas. Hola, Fiorella, mucho gusto. Bueno, a ver. Vamos a... Hola, Mari, ¿qué tal? Mucho gusto. Marielita. Gracias, chicas, gracias, gracias. Bueno, ya, si se animan a las otras a prender su cámara, será genial. Entonces, bueno, nos vamos a sentar en una postura muy cómoda, nos vamos a relajar y simplemente escuchen mi voz. Vamos a inhalar profundamente, inhalamos por la nariz siempre y vamos a exhalar por la boca, pero esta exhalación va a ser como un, ¿vale? Y despacito. Entonces, inhalamos profundamente, inhalamos y soltamos. Una vez más, vamos a inhalar y exhalamos. Una vez más, inhalamos profundamente y soltamos. Vamos a volver a inhalar, pero en esta inhalación vamos a respirar luz blanca. Entonces, inhalamos y llenamos los pulmones de luz blanca, inhalamos y soltamos cualquier tensión muscular, mejillas, el entrecejo, los cachetes. Volvemos a inhalar profundamente y soltamos. Relajamos los hombros y simplemente confiamos. Vamos a poner nuestras manos. Nosotros le llamamos posición de Gacho, que es esta de acá, que nos conecta con la divinidad. Y vamos a intencionar esta práctica. Intenciónenla con lo que ustedes desean encontrar para su sanación. Así que bueno, voy a decir una oración y cuando les diga intencionen, lo intencionan de manera personal. Pido permiso a la energía de la más alta dimensión para poder canalizar los átomos de luz, de sanación, de Reiki, para todas aquí presentes. Pido la asistencia, ayuda, guía y protección de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y guías espirituales. En especial pido la presencia del amado Maestro Jesús, del Maestro Ganesha, de la Virgen María. Y pedimos para que esta práctica la intencionemos personalmente. Intencionamos. Gracias, gracias, gracias. Y bajamos nuestras manos a la altura de nuestras piernas. Si desean meditar, lo que son la parte de los mudras, que es la posición de las manos, sirve muy bien. Este es el más básico que conecta eh, con mantenernos presentes. Entonces, simplemente es así y lo ponemos a la altura de nuestras piernas, con los hombros totalmente relajados. Inhalamos y exhalamos.
Y ahora vamos a visualizar algún lugar en el que hemos sido muy felices, en el que cada vez que vamos a ese lugar nos conectamos con nuestra presencia. La única regla es que en ese lugar tenemos que estar solas. Si lo que les conecta, por ejemplo, es el mar, sientan la brisa del mar, cómo se escucha el oleaje cuando caminan en la arena, cómo se hunden los pies en la arena. Si con ustedes entonces se conecta más el bosque, visualicen ese bosque lleno de verdor, esa brisa, ese frescor, esa frescura de un bosque. Cada punto, cada característica de ese lugar que sea muy sutil, pero que las conecte. En ese lugar puede ser un lugar que ya conozcan o que no lo conozcan, pero y lo están imaginando, es también muy bueno. Seguimos inhalando y exhalando. Visualizamos cómo exploramos ese lugar, los elementos que tiene. Podemos caminar o simplemente contemplar el paisaje. Y ahora vamos a traer presente a ese problema, a ese síntoma que queremos sanar. Por ejemplo, si es un tema de tiroides, visualizamos nuestra garganta, cómo está. Si es un problema en el estómago, visualizamos cómo se ve ese problema en el estómago, cómo nuestro cuerpo reacciona ante ese síntoma. Siempre inhalando y exhalando. Si es un tema más emocional, por ejemplo, depresión, visualizamos también cómo se ve el cuerpo cuando nos sentimos tristes, en depresión. Si es ansiedad, también lo mismo, cómo se visualiza esa ansiedad en nuestro cuerpo, qué color tiene, qué forma tiene. Ahorita simplemente obsérvelo por afuera, qué textura tiene. Y le vamos a pedir a nuestro guía superior de cada una de manera personal que nos muestre cuál fue la raíz de ese síntoma en el que nuestro cuerpo está reaccionando, que nos lleve a ese lugar, a esa fecha, a la edad que teníamos, que sea claro, que sea específico.
que nos dé claridad, que nos dé guía. Y simplemente contemplamos lo que nos esté mostrando nuestro guía superior. Tal vez nos esté mostrando alguna imagen cuando éramos más pequeñas y está bien, tal vez más grande, o hasta en el vientre de mamá puede que nos llegue la imagen. ¿Qué se sentía vivir eso? ¿Cómo se sentían ustedes? Tal vez sentían que no podían expresarse con autenticidad, que su voz siempre querían apagarla, como si les cortaran las alas. Tal vez también fue alguna cólera, algún enojo muy fuerte que hayan tenido y lo guardaron, lo almacenaron, no supieron expresarlo. Tal vez venga de algo más arriba, algo transgeneracional, algo hereditario. Nos quedamos unos momentos simplemente para observarlo por afuera. Siempre inhalando y exhalando. Y esa escena de dolor van a visualizar una esfera color violeta y la van a envolver esa escena en esa esferita color violeta y visualicen cómo va transmutando todo este dolor, todo este sufrimiento. Le pedimos al arcángel Zadkiel para que nos ayude con su llama violeta
y transmute todo ese dolor. Y si hay algo que no queremos soltar, simplemente díganle a su alma que ya es momento. Ya han aprendido bastante de este dolor, de esta enfermedad, de este síntoma físico. Y es momento de verlo de otra manera. Vean ese síntoma físico como un maestro, como un acompañante para su crecimiento y su evolución. Y esa escena con esa llama violeta, visualicen cómo se va quemando, cómo se va esfumando poco a poco. Y ahora vamos a reprogramar, vamos a llenar de luz esa escena que vivimos. Por ejemplo, si fue una escena en donde callaron nuestra voz, vamos a recrear esa escena en donde nos pudimos expresar libremente y esa expresión la validaron con las personas que estuvimos. Si fue papá o mamá, simplemente validaron nuestra opinión. Nos hicieron sentir que nuestra voz vale. Si fue algún momento de enojo, de cólera, visualicen cómo es que ustedes expresan ese enojo a través del amor, cómo es que liberan, cómo es que hablan, cómo las hicieron sentir. Punto es, vamos a hackear ese inconsciente biológico para que nuestra mente recree una escena totalmente nueva, llena de amor, llena de validación, de ternura y de belleza. Si fue alguna escena de algún trauma, por ejemplo, algún choque, visualicen cómo es que realmente iban manejando bien y simplemente todo fluyó. Pongan las manos en donde se acumuló ese trauma, ese síntoma físico. Si es en la garganta, simplemente pongan las manos en su garganta. Si es en el estómago, en el estómago. Si es en la pierna, en su pierna. Vayan a ese lugar con sus manos, a ese espacio, a ese lugar del cuerpo en donde se originó ese problema, ese síntoma físico. Por
Ejemplo, si es un tema de ansiedad, de depresión, simplemente pueden colocar sus manos en su corazón. Inhalamos y exhalamos. Y mientras ponemos nuestras manos en aquella parte del cuerpo, visualizamos cómo nuestras manos emiten calor, emiten luz, y cómo es que se impregna a la piel, al cuerpo. Siempre inhalando y exhalando. Y ahora vamos a crear una nueva programación en nuestra mente, dependiendo em, del dolor, de la enfermedad, vamos a darle la vuelta. Por ejemplo, si es un tema de la garganta, vamos a decir afirmaciones como mi voz nutre, mi voz la hago valer, con amor puedo expresarme. Si es un tema emocional, enojo, podemos decir alguna afirmación, por ejemplo, las emociones, las emociones fluyen dentro de mi cuerpo y las dejo fluir con amor. Si es un tema de ansiedad, podemos conectar con nuestra divinidad. Por ejemplo, soy una extensión de la alta divinidad, soy una extensión de Dios, por lo tanto Dios vive en mí. Y decimos esa afirmación que nos conecte y nos mantenemos unos momentos ahí. Poco a poco vamos regresando nuestras manos hacia nuestras piernas.
Y vamos a visualizar una ducha como una cascada, pero en vez de agua, de luz, que viene desde el cielo y cómo nos baña en todo nuestro cuerpo. Sentimos cómo esa luz se impregna por los poros de nuestra piel, por todo nuestro cuerpo, cómo atraviesa cada poro, cada célula, cada órgano, en especial aquel órgano que queremos sanar. Y nos quedamos un momento ahí. Confiamos en esta energía del universo. Cortamos cualquier expectativa y la dejamos ser. Damos gracias por esta práctica. Cuando ustedes se sientan listas, pueden empezar a mover las muñecas, los hombros y poco a poco abrir los ojos. ¿Cómo se sienten? Alguien que quiera levantar su voz, su experiencia. Mari, te escucho. Sí, yo tengo un poquito de problemas del internet, no sé si me escuchan bien. Ah, perfecto. A ver, yo vi una mujer, no lo veo muy claro, lo veo así como entre sombras, medio borrado, porque no, la visión no es tan clara, pero era una mujer y debe ser de los tiempos antiguos porque tenía como una capa y en la parte de acá se veía un broche, como algo que brillaba, lo entiendo como un broche. Entonces para mí es alguien antiguo, algún ancestro, pero de muy atrás. Y después vi que tenía como así, debe ser un bebé cargado y al final he visto con una máscara en los ojos. O sea, yo lo interpreto como que ella ha tenido algún problema a la hora de parir, de tener un bebé, o algún problema con un bebé chiquito de meses, porque estaba así, y ella no ha visto o no la han dejado ver.
Ahora, mi problema es en la espalda baja. Toda la parte de acá atrás, a mí me duele mucho. Y sobre todo, yo tengo dos hijos, sobre todo cuando nació mi hija mujer, yo no me podía levantar de la cama. Tenían que ayudarme por el dolor que tenía a la espalda. Me he curado momentáneamente con acupuntura, pero claro, eso es algo paliativo que te va, regresa y últimamente otra vez que te comenté el dolor. Ahora ya yo no tengo hijos chicos, no tengo nietos, ¿no? Y no entendía bien qué es lo que pasa, pero ahora sé que es algo relacionado con un niño y un niño chiquito de meses, porque estaba así. No sé más cómo interpretarlo, cómo curarme, digamos, ¿no? Wow, Mari, yo siento, bueno, lo que estoy percibiendo más bien, no es un ancestro, tú te viste en una vida pasada. Quizás, puede ser. Es un síntoma que vienes arrastrando en una vida pasada y qué pasa que se te detona justamente con tus bebés, ¿no? O sea, con la parte de los hijos que nos detonan muchas cosas y es como si volvieras a recrear inconscientemente eso. Pasa que nuestra misma alma, o sea, el inconsciente tiene memoria y esa memoria No es te, a no, nivel no te celular. escucho bien. Tengo temas con internet, no te estoy escuchando Ah, bien. ¿ahí me escuchas, Mari? Hola, hola, Te ahí, me has quedado congelada. ahí ya me escuchas. Ahora sí. Ok, te comentaba, o sea, lo que percibo más bien, tú te viste dentro de una vida pasada, o sea, más bien fue tu misma sanación a una vida pasada. ¿Qué pasa? Que la parte inconsciente o sea, de nosotros mismos, tiene memoria celular. Entonces, se vuelve a activar de acuerdo a alguna acción que hagamos, alguna circunstancia, y se activan como estas dolencias. Sería muy bueno. Esta meditación que hicimos, se las voy a compartir por correo, pero vuelve a realizar si puedes y va para todas durante una semana para reprogramar. Porque si bien lo que hicimos ahorita fue hacer consciente esa raíz y justamente con esta parte de reprogramación, de enviar luz, de transmutar, lo que estamos haciendo es liberar. Ahorita ya lo liberaste, Mari. ¿Por qué? Porque lo viste, pudiste observarlo de otra mirada y wow, o sea, ¿has meditado antes? O sea, estoy impresionada porque realmente hay veces que luego llegar a alguna vida pasada puede que, bueno, a mí me ha tocado en otros pacientes que va después de la tercera, cuarta sesión que se puede conectar con algo más profundo. Entonces, ay, yo me estoy muriendo de calor ahorita que hicimos Reiki, Dios mío santo, siento mucha energía. Tú sabes que yo al contrario, a mí me baja la presión y me dan escalofríos. ¿Eh? Yo terminé, abrí los ojos y estaba con escalofríos. Ahora, tú sabes que cuando tú contactas con los guías, muchas veces a mí me pasa el escalofrío ese que es inconfundible en todo el cuerpo, ¿no? Eso sí lo he sentido ahora al terminar, ¿no? Wow, wow, estuvo muy potente, Mari. Qué genial, qué genial, qué genial. Muy bien, gracias. Más bien, gracias por estar aquí y compartir. Te voy a escribir para ver si nos juntamos. Ay, se congeló Mari. Mari, O hago algo contigo para terminar de limpiar y liberar Mari, ¿te me congelaste otra vez? un par de cosas. Uy, se fue. Hola, Ya regresé, ya. ya. Ah,
Me Te me botó, te digo que el congelaste, internet es terrible, me botó, sí. te me congelaste y solamente entendí que me ibas a escribir. Ok, bueno. Fiorella, eh, de nuevo, hola, adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lilia, hola, hola, hola. Ya. Este, en mi caso, no pude conectar mucho porque acá mi chiquita estuvo bloqueándose, pero pude ver como procesos, o sea, me vi a mí de chiquita justo en una situación donde mi papá me había dejado en el nido y yo sentí como un quiebre a la hora, como que cuando él se va, y me Wow. empezó a doler mucho la espalda, mucho, mucho. Y de la nada veo a mi abuelita como que también teniendo problemas con el lado masculino, como peleándose, y a mi bisabuela igual. Entonces, como que entré en conciencia y se me vinieron palabras como, las mujeres siempre tienen que cargar todo. Y yo dije, pero yo no quiero cargar todo. O sea, inclusive yo soy mamá soltera, entonces en verdad me pareció súper raro y dije, yo no quiero cargar todo eso, ¿me entiendes? Y justo cuando empezó a aparecer la luz, yo sentí, bueno, vi como mi corazón rompiéndose como en rocas y que se iba llenando de luz clara. Y me pareció locazo, de hecho. Cuidado, Vale. Es ese de Wow, ahí ya wow, mi hija wow. me despertó. No, pero conectaste súper bien. O sea, bueno, digo, ya después tal vez cuando se duerma bebé, si puedes de nuevo hacer la meditación, sería genial. Y de verdad que va para todas. De verdad, realicen mínimo esta semana que viene toda la meditación para que vean cambios más a largo plazo. Eh, y mira, qué locazo que pudiste contactar que también es algo transgeneracional. O sea, porque muchas de las cosas, o sea, de la manera en que también nos crían a nosotros, de manera, y eso es de manera inconsciente realmente, porque cada mamá y papá tienen herramientas y obviamente ellos dan siempre lo mejor, ¿no? Ellos lo hacen desde su amor y desde lo que ellos saben, desde su cajita de creencias, pero nosotros ya cuando decimos, hey, es que yo puedo vivir mejor realmente, ¿no? O sea, cuando te empiezas a cuestionar esta parte de, pero se puede vivir de otra manera, y ahí empiezan las oportunidades, empiezan a buscar cosas, hasta la publicidad que les ha de haber llegado de la masterclass, o sea, muchas cosas empiezan a suceder, ¿no? O sea, Entonces, inclusive más que imágenes, yo veía, o sea, sentía que me decían cosas, como si me hablaran. Entonces, yo sentía que me decían, tú desde chiquita has tenido que cargar todo y cargar a los demás. Y se me veían todas las imágenes, pues, de mi abuela, de mi mamá, de mis abuelas. O sea, pero, o sea, sí, yo me he tenido que sostener sola por motivos, pero dije, o sea, qué locazo que sea esa como la base de todo mi dolor, porque yo juraba que era otra. wow, 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 wow. Y algo que es muy bueno siempre es honrar el proceso de tus ancestras. Cuando uno honra esa parte, hay mucha magia detrás de eso. Entonces, más bien honra el proceso. ¿Y qué pasa? Que nosotros como almitas es de manera inconsciente decir, yo puedo sanar al clan, también puedo sanarlo. Y eso es chévere porque justamente tienes un bebé y créeme que todo eso que tú estás trabajando internamente se va a ver reflejado también en ella, perdón. ¿Por qué? Porque la crianza va a ser otra de diferente, totalmente diferente a la que tú tuviste. Y cuando ella sea adulto, ahí te vas a dar cuenta justamente de todos los cambios que se han hecho. Entonces, qué chévere. Muchas gracias por compartir, Fio. A ti, muchas gracias. O sea, incluso soy la única que no ha tenido ningún tipo de aborto espontáneo con respecto a bebés. Entonces, en realidad todo me parece bien interesante. Wow. O sea, dentro de tu línea femenina ha habido abortos. Espontáneo, sí, todas.
Sí, yo soy la única que no. Wow, ok, genial, genial, perfecto. Gracias. Marielita, Mariana, Melanie, Milagros, ¿quieren compartir algo? Ok, bueno, chicas, más bien agradecerles por la apertura. Gracias por unirse a la clase. Espero que sea de verdad de mucha ayuda para ustedes. Eh, Les voy a compartir lo que es esta sección. Mil gracias, Mari. Te me congelaste, pero no te preocupes. Si quieres, escríbeme y vamos hablando por ahí. No sé si te paso o les paso si quieren mi WhatsApp. Sí, Eh, por favor. Sí, a sí. ver, Pásame vale, tu vale. WhatsApp. Tú sabes que yo hago Reiki, yo doy sesiones de Reiki. Ah, Yo ya me acordé estoy, de ti. Tú me sí, claro, dijiste. Reiki en 1 y 2. Justo ayer tuve una sesión y muy gracioso Sí. porque mi paciente tuvo dolor en la espalda, en la cintura y se lo quité. Y yo tengo el dolor y no me lo sé. Yo te Eh, escribo para ver de juntarnos y a ver si hacemos algo. claro, sí, genial. ¿Qué te iba a decir? Hazte el barrido. Cada que termines una sesión, hazte el barrido de aura, que se enseña Ok, desde el nivel uno. Háztelo y con eso para que transmutes todo. Y encomiéndate al arcángel Saquiel, dile que transmute toda esa energía y la lleve a la luz. ok, yo lo que hago es aperturo y cierro con ay, el primer símbolo, chokerrey, el chocurrey. Con el chocurrey Sí. abro y Ajá. cierro. Ujú. Está genial, o sea, Chokurrey es buenísimo, es súper efectivo, eh, pero más bien pasa que cuando somos esta parte de muy empáticas, nos quedamos con eso. Es de manera inconsciente, o sea, es totalmente de manera inconsciente. Entonces, este barrio de aura te va a ayudar bastante. Y pues nada, mil gracias por conectarse. Ah,